Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a este evento. Y bueno, encontré esta imagen por ahí de Cirugía Sin Fronteras y así como pues la cirugía no tiene fronteras, tampoco el dolor. Y tampoco hay una especie, así como pues sí, hay altas especialidades, al final todos estamos implicados en el manejo del dolor postoperatorio en los pacientes. A veces creemos que es solo el médico tratante, ¿no? Pero es desde que un paciente ingresa a emergencias, probablemente se está haciendo un gran impacto en este paciente. Hablando un poco sobre el contenido en general, vamos a hablar sobre el concepto de dolor, cómo lo evaluamos, qué opciones terapéuticas podemos tener en estos pacientes, qué evidencia científica y algunas conclusiones. Bueno, sabemos que esta definición de dolor ha ido cambiando con el tiempo. La Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor lo define como una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a un daño real o potencial. En este caso de dolor posoperatorio, pues sí es una injuria que ocurre en el proceso quirúrgico, ya sea, ¿verdad?, en términos de dicho daño. Y como ustedes han visto, pueden hacer la misma cirugía en un paciente de la misma edad, pero realmente la respuesta al dolor posoperatorio es bastante diversa y vamos a ver más adelante por qué. En cuanto a generalidades, sabemos que es la principal causa de ausentismo laboral y discapacidad, y el hecho de no un buen control del dolor implica un alto costo económico posterior. Sí se ha encontrado, como en muchos modelos de dolor, ser más prevalente en mujeres, y incluso se ha visto que en personas más jóvenes, mujeres más jóvenes, también es más prevalente. Pues acá vemos la prevalencia de afecciones dolorosas según la intensidad del dolor. Vemos como un semáforo más o menos, ¿no? En verde lo que es la lumbalgia, que la lumbalgia es la causa principal de dolor, pero vemos que el dolor derivado de un procedimiento quirúrgico no es tan infrecuente. Incluso se ha visto que más o menos globalmente el 7% de estos pacientes van a tener dolor. Estas cifras no son del todo exactas, estas en Europa, imagínense, con toda la logística, unidades de dolor, medicamentos y que tienen, es este porcentaje. Se ha visto que en pacientes o en países como el nuestro, ¿verdad?, y como Guatemala también, países latinoamericanos, estas cifras son mayores, ¿verdad? Porque estos pacientes, a veces la carga laboral que tenemos en las unidades es exagerada y pues hay menos atención, enfermería menos, y también esto pues nos lleva a que el paciente tenga al final menos atención, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque el mal control del dolor implica una serie de cosas. Aumento de riesgo de isquemia miocárdica, aumento de enfermedad tromboembólica, complicaciones pulmonares. Son pacientes que ni siquiera quieren respirar porque hasta eso pues exacerba el dolor, ¿no? Riesgo de que se cronifique el dolor y se traduce todo pues al final en dinero, ¿no? Mayor estancia hospitalaria, mayor costo. De repente ustedes le dieron un presupuesto a este paciente a nivel privado y el paciente pues ya se tiene que quedar 2 días o tiene que tener un reingreso hospitalario por el mal control del dolor. Y bueno, por supuesto que eso también afecta e impacta la calidad de vida de los pacientes, y eso es algo que yo lo he visto mucho en la consulta preanestésica, que el paciente tiene un trauma, ¿verdad? Es que después de esta cirugía tiene un miedo terrible a un siguiente proceso quirúrgico. Bueno, si un paciente tiene una buena analgesia, al contrario, sabemos que va a tener una movilización más temprana, el mismo día se quiere ir, menos estancia y al final menos costo también. Ok, en cuanto a la evolución del dolor posoperatorio, pues sí se ha visto que lejos de ser exitoso, y hay mucha literatura, yo sé que ustedes lo han visto, no se ha mejorado en esta área. Muchos pacientes siguen sufriendo de dolor intenso después de la cirugía, al punto que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor desde el 2019 ya la categoriza como dolor crónico posquirúrgico y ya está dentro del CIE-11 con esta categoría. Bueno, ¿ha disminuido el dolor? Sabemos que aproximadamente se ha visto que hasta el 80% de los pacientes intervenidos tienen dolor, según diferentes estudios. Casi el 50% de los pacientes se ha visto que reciben una analgesia insuficiente. Y me quiero detener acá.
hemos visto, y le digo, lo veo en la institución donde estoy, ¿qué pasa? Hay un paciente usando 2 fármacos con el mismo mecanismo de acción. Y sabemos que, por ejemplo, los antiinflamatorios tienen un techo analgésico, porque le pongamos 3, no es que me va a dar mayor analgesia. Ese es un problema principal. Otro problema, PRN, o no sé si aquí ustedes usarán por razones necesarias, igual que nosotros ahí en Honduras. O sea, ¿por qué si me hicieron una laparotomía, yo pues le voy a poner PRN, una analgesia? Otro problema, enfermería. Perdón si hay alguna enfermera acá, pero fíjese que es mucho medicamento el que le están indicando a este paciente. O sea, si es una orden médica de 3 veces al día quiero un analgésico, y si quiero también aplico rescates de ¿qué? Pues de diferentes medicamentos, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver. Pero todo eso es como una confluencia de también lo que afecta en esa analgesia insuficiente en los pacientes. Bueno, ¿qué cirugías duelen más hoy? Sí se ha visto que, por ejemplo, la cirugía abdominal, ¿verdad? Como las que ustedes realizan, y la cirugía torácica son las que mayor dolor posoperatorio causan y mayor dolor crónico posoperatorio están impactando, ¿verdad? Pues como ya sabemos eso, ¿verdad? Tenemos que pues adelantarnos al dolor, por supuesto. Como vemos, tiene que ver la incidencia con el porcentaje del dolor severo. O sea, si un paciente no está controlado en ese posoperatorio inmediato, yo como le digo a los residentes que están conmigo, rotando, o sea, ¿por qué un paciente está en recuperación gritando dolor? Sí, es también responsabilidad de nosotros anestesiólogos haberle dejado esa analgesia, haberle colocado esa analgesia al paciente para que él salga. Y la pregunta, bueno, a mí me encanta cuando me dicen, ya me operaron. O sea, esa pregunta de ni siquiera sé si me operaron o no. O sea, hicimos nuestra chamba bien, pues, al final del día. Bueno, se sabe que las amputaciones presentan una incidencia hasta del 85%, y eso lo vemos mucho nosotros en síndrome de miembro fantasma y todo eso, ya posterior en las clínicas de dolor. También las cesáreas, artroplastías de cadera, hernioplastías inguinales, bastante frecuente que estos pacientes lleguen con el trayecto del hilo inguinal y el hipogástrico con bastante dolor neuropático. También mastectomías y toracotomías, ¿no? Si ustedes se fijan, son las que tienen mayor incidencia de dolor severo, son al final las que tienen mayor dolor postoperatorio, ya crónico. Pues la importancia en la calidad asistencial, disminuyendo estas complicaciones médicas, disminuimos estancia, aumentamos la calidad que percibe nuestro paciente, y esto ha llevado a que se hagan protocolos. Cada institución sabe, aunque ya existen a nivel, bueno, de guías europeas, guías americanas, pues cada hospital sabe con qué medicamentos cuenta, ¿verdad? Porque yo no le puedo poner, colóquele catéter epidural a todos los pacientes cuando yo sé que no tengo en mi institución, un ejemplo, o de repente no tengo un analgésico como tal, ¿no? A todos los pacientes les duele igual, y recuerdan cómo mirábamos el concepto al inicio de lo que era esa experiencia muy personal de lo que era el dolor. Bueno, no. Y se ha visto que para un mismo tipo de cirugía, lo que les explicaba, hay diferente dolor, hasta 5 veces más en algún tipo de paciente, porque su genética, tener dolor crónico, pacientes que tienen mucho catastrofismo, la información al paciente, y eso es algo que hemos notado, ¿no? Que el paciente a veces no sabe qué le van a hacer, no sabe por dónde no sabe si van a dejar un dreno, si van a abrir todo, no, por unos rayos láser me van a hacer, y de repente fue abierta. Siempre explicar esas pequeñas cosas que a uno le pueden pasar, pues no, hay una probabilidad que la cirugía será aquí, acá, todas esas cosas siento que le ayudan mucho al paciente, y se ha visto en servicios donde, por ejemplo, donde yo estudié algología en Ciudad de México, había un equipo donde eran hasta psicólogas, y ellas estaban en la parte de antes la cirugía explicando, algunos pacientes hasta los llevaban, entraban a quirófano, miraban aquí usted pasa a recuperación, y se miraba que todo eso cómo reducía, y esos son estudios que ellos han hecho, protocolos de investigación también. Bueno, y esta evaluación en el postoperatorio, porque muchas veces vemos que el paciente se fue de alta, y me pasa mucho con algunas cirugías de tórax, y ya el paciente llega a clínica de dolor, ya con un dolor cronificado, ¿y qué pasó? ¿Con qué lo dejaron? No, pues con ibuprofeno me mandaron, o sea, es una toracotomía, pues. Ok, por lo tanto, no todos los protocolos son válidos para todos los pacientes, ahí es donde vemos la individualización del manejo del dolor. Ahora, se han encontrado pues factores preoperatorios que pues no podemos controlar,
como cuál, lo que les decía, adolescentes, mujeres jóvenes, y ser mujer, pues sí, es algo que nos... hay varias teorías, desde el hecho que tengamos dolor cada mes. Eso es algo que causa sensibilización central y son factores que se han encontrado. También algunas mutaciones genéticas. Hay pacientes que incluso no nos responden a algunos opioides. ¿Y por qué? Porque no, es que le puse morfina, no sé cuánto. Bueno, hay mutaciones genéticas donde no van a responder a un medicamento, porque ya es así, ¿verdad? La alteración que hay en esta unión. También psicológicos, pacientes que tienen, bueno, vulnerabilidades sociales, depresión, estrés, ansiedad, su personalidad catastrófica de me va a pasar lo peor, yo sé que a mí siempre me va mal, es que en todo me va mal. Bueno, les digo yo, si usted está afirmando así, probablemente, ¿verdad? Ok, y ese en el posoperatorio, ¿verdad? Son pacientes que están más vulnerables y nos toca estar un poquito más de cerca con ellos. También, bueno, lo que les decía al inicio, tenemos muchos pacientes con dolor crónico, ahora la famosa fibromialgia, que realmente es un espectro de dolor nociplástico que sí existe, también está categorizado desde el 2017 y ahí está asociado a migrañas, a dolores pélvicos crónicos, a cistitis, a pacientes que tienen esas colitis y bueno, todo eso es como un gran espectro. Y bueno, el tipo de cirugía que ya la vimos ahorita, también se ha visto que un paciente entre más comorbilidades tenga, su asa está mayor, también es un paciente que puede tener mayor dolor en el posoperatorio. Igual, la intensidad del dolor, ustedes, bueno, la famoso 0, del 1 al 10, EVA, ENA, las caritas, todo eso. Pero también toca al paciente, depende el paciente, ¿no? A veces tenemos pacientes que son, por ejemplo, campesinos y agricultores y que no tienen un nivel pues educativo y gente que usted lo ve literalmente llorando de dolor o a veces ellos no saben expresarse muy bien, algunos no hablan, yo creo que también aquí ha de pasar que ni siquiera hablan español, son indígenas o vienen de lugares, ¿verdad?, muy recónditos, pero no quiere decir que no tengan dolor y por eso la evaluación es todo, ¿verdad?, ver cómo está su ceño, cómo está, si hay su hiperextensión, cómo está la posición del paciente, o sea, al final todo eso es importante que nosotros miremos mucho más allá del abdomen o del tórax o del dreno, sino que ver en todo. Y pues hay escalas también para valorar el dolor en niños ya un poquito más grandecitos como Wong Baker. Nosotros ahí le ponemos esta escalerita y el niño pues señala qué colorcito tiene la cara que él percibe, ¿no? También fruta, bueno, hay muchas escalas utilizadas también en pacientes con demencia o pacientes que no tienen parálisis cerebral infantil, se utilizan más escalas, como les digo, de ver cómo está la postura de este paciente. Igual sabemos que esta escalera analgésica del 86 se creó por la OMS realmente para dolor oncológico, pero es y sigue siendo vigente en dolor posoperatorio y en otros modelos de dolor, en el cual pues vemos que está el escalón, ¿no?, en el cual pues nosotros dependiendo de lo que es el dolor del paciente vamos aplicando medicamentos, pero se ha visto, por ejemplo, que es importante que nosotros si necesitamos subir al escalón 4 lo hacemos, o sea, no tenemos que, por ejemplo, ay no, le voy a poner el paracetamol, le voy con el antiinflamatorio, poquito, pues, no, o sea, si tengo un dolor severo lo trato con un fármaco potente o hago una mezcla o le pongo una infusión de 3 analgésicos, o sea, porque a veces otro mito y otro, bueno, no sé, problema que hemos visto mucho en el analgesia postoperatorio es, me le pone uno uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche, pero si dura su vida media es cada 8 horas, entonces no tiene sentido esta parte. Así que importante, vamos subiendo, bajando, ¿verdad?, con el paciente. De repente si utilizamos un fármaco potente como un opioide, la clásica morfina, vaya, la utilizamos y ya han cambiado un poco estas guías y ahora nos dicen más utilicen opioides atípicos como el tramadol, ¿verdad? Pero si de repente lo usamos en la mañana y el paciente 2 horas después está con dolor, a pesar de toda hacer nuestra mezcla, pues podemos colocar rescate, ¿verdad? Dosis adicionales, porque también eso es otra cosa. No, ya le pusimos 3 dosis, pero ¿cuál es la dosis máxima? O sea, llegamos a la dosis máxima con este paciente, ¿hay un techo de los opioides? Ah, bueno, entonces todas son preguntas que
Si no, podemos volver a colocar, tratando los efectos adversos, individualizando lo que les digo, qué cambios hemodinámicos podemos tener con uno otro, porque también el tramadol ocurre mucho eso, es como se va a hipotensar y yo, pero si a veces nosotros estamos con el monitor, si usted lo diluye, la de 100, la deja 10 miligramos, a veces lo nota con el paciente, le pongo 20 y es suficiente. Intravenosa, sabemos que la vía intravenosa es 3 veces más potente que la vía oral y a veces colocar que 20, 30 miligramos IV va a ser suficiente para este paciente, pues. Bueno. Continuando, como es la charla, la parte multimodal, sabemos que combinamos terapias con diferentes mecanismos de acción, pero también técnicas, ¿no? Y ahí es importante lo que se hace desde la parte previa, algunos bloqueos analgésicos que he notado que ahora también lo coloca cirugía, cuando hacen la cirugía laparoscópica ya ustedes colocan TAP y todo, y eso pues ustedes mismos se han dado cuenta, ¿verdad? Que la analgesia, los PEC para la cirugía torácica, para vertebrales, catéter cuando es necesario, y bueno, todo eso ha llevado a que el paciente sea al final más satisfecho. Y se ha visto también que varios analgésicos pueden tener ese sinergismo, ¿verdad? En el cual nosotros incluso no tenemos que llegar a la dosis plena de los medicamentos, sino que con dosis reducidas que nos causan menos efectos adversos a largo plazo, este paciente tiene pues un buen control del dolor, ¿verdad? También los diferentes mecanismos de acción, ¿verdad? Sabemos que no todos van al mismo target, y aquí es donde hacemos esas combinaciones de utilizar un antiinflamatorio, un desquetoprofeno, tramadol, utilizar infiltraciones también, ¿verdad? Incluso se habla de infiltraciones previo a la incisión quirúrgica. Bueno, sabemos que todas estas pautas analgésicas nos van a llevar pues a disminuir al final el requerimiento de opioides. Sí se ha visto que algunos opioides más potentes o puros pueden causar ilio, bueno, yo sé que a ustedes les preocupa mucho esa parte, ¿verdad? Del ilio paralítico, pero bueno, hay que valorar, por una dosis de repente no le causa el ilio paralítico, sino que es un múltiple factores, manipulación, tiempo quirúrgico, etcétera, ¿verdad? Que puede llevar también a este proceso. Esto al final, bueno, ustedes son los que están de frente con el paciente, mejora su progreso quirúrgico y nos va a ahorrar esa parte. Los diferentes mecanismos de acción, ¿verdad? Y la seguridad. Sí sabemos que los antiinflamatorios, por ejemplo, si los usamos, hay pacientes que, no sé cómo estará su proceso aquí, pero al menos en Honduras para que un paciente vaya a una colecistectomía abierta, laparoscópica, a veces tiene que esperar a nivel de institucional, ¿verdad? Hasta una semana o más. Y este paciente ya ha estado con antiinflamatorios, y a veces el paciente uno pasa y es como, no, pero a mí no me está molestando ahorita, ya la vesícula ya me dejó de doler, y siguen, a veces pasa el contrario, ¿verdad? Que están poniendo antiinflamatorios 3 veces al día, dosis extra, o le combinan con otro antiinflamatorio. Entonces, imagínense, el momento que ustedes lo operan, ya este paciente tiene un mayor riesgo de sangrado gastrointestinal y probablemente, como todo paciente que tenía dolor, cuando llegan al hospital ya se han automedicado un montón, ¿verdad? Así que es que tener cuidado. ¿Qué es lo que ha hecho este paciente previamente? Conocer esa historia. También los opioides, bueno, sabemos que el tramadol es de los que más utilizamos, es atípico y nos ayuda mucho para el dolor, ese riesgo de que los pacientes nos hagan dolor neuropático, y se ha visto, como vimos al inicio, que el dolor crónico postquirúrgico tiene un componente neuropático, y ahí en las escalas de evaluación, bueno, no solo eleva, sino las características, SSDN4, no sé si lo conocen, donde ver si el paciente tiene ardor o quemante, tiene hormiguitas, tiene algo que camina, tiene alodinia, tiene hiperalgesia, o hipoestesia. Todas esas características también nos orientan a que hay otros fármacos que podemos utilizar. Bueno, los anestésicos locales, que ustedes bien saben, se puede utilizar para la parte de la incisión, previa incisión, o aplicarlo al final, y también combinado con los bloqueos. Los coanalgésicos, que de hecho ya vamos a ver una guía, la que también ya tiene muchos años de utilizarse, desde el 2016, recuerdo que antes era un tabú, cuando bueno, yo estaba en la residencia de anestesia y salió esa guía y era, vamos a poner dosis analgésicas, y la gente, ¿pero qué? ¿Cómo vas a usar ketamina? Y bueno, ahora ya, ¿verdad? En dolor crónico también lo utilizamos muchísimo, y también tiene otras utilidades, incluso hasta en la parte emocional de estos pacientes.
Y bueno, los neuromoduladores que cada día se utilizan más, ahora ya hasta protocolos tengo este paciente que yo ya sé que tiene un alto riesgo de hacerme dolor crónico postquirúrgico, no tengo que esperar a dejar un neuromodulador, porque los neuromoduladores a veces tardan muchos días en hacer este efecto, entonces a veces lo puedo iniciar 1 o 2 semanas previas. Ya, bueno, hay un protocolo que estamos nosotros en revisión, que es con ortopedia, donde ya saben, cadera, rodilla, prótesis, estos pacientes previo ya inician su neuromodulador, ¿verdad? Para evitar, y hay un poquito ahorita pienso yo que de tabú, por el efecto adverso, siempre explicarle al paciente, no voy a empezar con 600 miligramos de gabapentina, ni con la cápsula de 300 miligramos de pregabalina porque le va a dar mayor analgesia, no, empiezo con la dosis más baja, incluso hay neuromoduladores que están ranurados como la pregabalina que vienen de 75 y vienen cuadritos y se pueden empezar con 25 miligramos. Eso es mejor a que un paciente le termine en una emergencia 1 porque usó demasiado de estos medicamentos, por ejemplo, y eso es bastante frecuente. Bueno, las combinaciones más utilizadas, ¿verdad? Sabemos que utilizar en el posoperatorio los opioides más antiinflamatorios más paracetamol, opioides más paracetamol, y estas combinaciones, bueno, se han visto que son más efectivas y por eso son más estudiadas. Hay guías como este grupo de CEDAR, ¿verdad? Que es la Sociedad Española de Anestesia, nos habla sobre lo que el anestesiólogo indica y administra justo cuando ustedes hay medicamentos que ponemos, por ejemplo, antes de la incisión o hay medicamentos que indicamos previo, o sea, se ha visto que disminuir esa cascada inflamatoria antes, una noche antes, usar neuromoduladores previos, tiene al final mayores resultados, ¿verdad? Pero también antes de que vaya a salir de la cirugía y llevar el tiempo, yo siempre les digo, hay que ver la hoja anestésica, cuándo, a qué horas le aplicaron este medicamento, porque no, ya le pusieron y tal vez la cirugía duró 5 o 6 horas. Imagínense, ya este paciente sale, ¿verdad? Incómodo, pues, ¿no? Bueno, también se ha visto, ¿verdad? Que, por ejemplo, utilizar combinaciones como desquetoprofeno con tramadol es más efectivo en adultos en el postoperatorio que utilizar solo un antiinflamatorio o solo usar tramadol. Estas combinaciones, ¿verdad? Fueron de acuerdo a modelos de extracciones dentales, ¿verdad? Sabemos que en algunos pacientes esto puede ser, pues, algo bastante incómodo, ¿verdad? Tener esta molar impactada y han ido encontrando cuáles son las concentraciones. Por ejemplo, vieron y cómo llegaron a esta concentración. Por ejemplo, compararon diferentes dosis de tramadol, incluso con placebo, ibuprofeno, desquetoprofeno, y encontraron que los pacientes que más respondían en el dolor intenso, ¿verdad? Eran pacientes que tenían esta combinación de desquetoprofeno 12.5, tramadol 75 y tenía mayor eficacia, ¿verdad? Sin efectos adversos. Pero sí sabemos que hay pacientes que son bastante sensibles al tramadol, eso sí es así. Así que, bueno, hay tabletas que ya vienen ranuradas incluso y nosotros podemos partirla y mejor, lo que les digo, rescatarlo en ese posoperatorio inmediato. Ya lo vimos acá, ¿por qué? Acción más amplia, tenía más eficacia, estábamos trabajando tanto en analgesia central como analgesia periférica equilibrada, tenía un rápido inicio de acción, ¿verdad? Estos medicamentos 35 minutos, ¿verdad? Ahora hay combinaciones también de paracetamol y todo líquido, estos medicamentos llegan muy rápido. Usando esta combinación de 3 mecanismos, el paciente realmente rara vez requiere un opioide más potente, ¿verdad? Y bueno, por la misma sinergia. Ya hemos visto todo lo que es los beneficios de esta analgesia multimodal, el paciente se adhiere más, si ocupa usar 2 fármacos en una sola molécula, por ejemplo, tiene un buen perfil de seguridad también, bueno, el menor consumo de medicamentos de rescate, que al final es lo que queremos, ¿verdad? Porque si el ILIO les preocupa usar mayor opioide potente, entonces vamos a tener necesidad de usar y de usar y de usar más que si se controló bien desde el inicio. ¿Qué buscamos en un analgésico ideal? Bueno, el fármaco único ideal no existe, ¿verdad? Eso sí, porque lo que le decía, hay una respuesta bien individual entre un paciente, incluso hay pacientes que no responden igual a un antiinflamatorio que otro, pero el analgésico ideal para nosotros es este que le da una buena eficacia, tiene una seguridad razonable, o sea, lo utilizamos por un tiempo, 3, 5 días, incluso 7 días, y sabemos que este paciente va a estar bien, no va a tener algún problema de sangrado y todo. También la fácil administración, sí se ha visto que se prefiere la vía oral, o sea, siempre que sea posible la vía oral es algo que se recomienda, ¿verdad?
y no tenemos el riesgo, las guías, por ejemplo, Estados Unidos se enfoca mucho en opioides, y por eso han salido otras alternativas. Las guías europeas, por ejemplo, son un poquito más usar todo lo demás multimodal, porque el problema es que al final estos pacientes tienen mayor abuso de opioides a largo plazo y dependencia. Si ya tenemos un paciente que tiene factores de riesgo, porque si hay factores de riesgo para desarrollar este abuso de opioides, entonces ahí nosotros también estamos dando pues nuestro granito de arena. Y bueno, se han hecho estudios sobre hemorragias digestivas altas asociadas a antiinflamatorios, y sí se ha visto que obviamente tiene que ver de la dosis, ¿verdad? El ketorolaco, sabemos que tienen warning, ¿verdad? Por el mayor riesgo de úlceras pépticas, hemorragias, incluso perforaciones gástricas, y infartos de miocardio también. Hay un grupo de fármacos que son los COX-2, que se ha visto que tienen también mayor efecto a nivel cardiovascular, pero por eso usarlo el menor tiempo posible y la menor dosis, ¿verdad? Y aquí vemos pues el fármaco y el riesgo relativo de sangrado digestivo, y vemos que hay unos que tienen pues menor porcentaje, que algunos no los tenemos pues nosotros disponibles, pero vemos que otros están en el mercado y son más seguros, como el ketoprofeno, ¿verdad? Bueno, el diclofenac, un buen analgésico, pero tiene un alto riesgo cardiovascular, es de lo que más utilizan los pacientes. Incluso he notado yo que en dolor crónico vienen preparados que tienen complejo B, y estos pacientes están usando por la lumbalgia mucho tiempo, y sí, yo estoy usando tal medicamento que viene con B12, B6 y no sé cuántos B, ¿verdad?, para el dolor, y hay que valorar también eso, ¿no?, en los pacientes que ustedes operan. Las guías de analgesia multimodal, lo que les mencionaba, esta guía 2016, no ha salido una nueva guía, se hizo lo que es la Sociedad Americana de Dolor, se publicó en el Journal of Pain, y esto fue en conjunto con la Sociedad de Anestesia también, y aquí nos habla de diferentes directrices. Lo que hemos ido viendo: usar paracetamol a horario, ¿verdad?, usarlo previo, usarlo antes de la incisión quirúrgica incluso habla de usar antiinflamatorios la noche previa a la cirugía, y bueno, esto si no tienen, por supuesto, una contraindicación a nuestros pacientes, ¿verdad? Importante, y cada día más, la anestesia regional, todas las técnicas de anestesia regional que existen ahora en ambos, ¿verdad?, grupos de pacientes, niños y adultos. También habla en mayor énfasis en tórax y en abdomen, porque vimos que son los que tienen mayor riesgo de desarrollar este dolor crónico, y el problema es el costo al final. Bueno, ya tengo poquito tiempo, pero también lo que les decía, administración de la vía oral, la vía intramuscular realmente no la recomiendan, es muy dolorosa, y si tenemos un acceso venoso, pues mayor confort también del paciente, ¿verdad? Y en aquellas personas mayores también hay que tener mucha precaución con los antiinflamatorios. De hecho, hay unos criterios de Beers que nosotros lo usamos mucho en pacientes geriátricos. Ahí están absolutamente todos los fármacos, por cuánto tiempo recomienda, cuál es más seguro, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos este ejemplo de esta paciente con un catéter epidural, ¿verdad? Se ha visto, ahora hay de hecho más técnicas interfaciales, por si hay uno que otro paciente que nosotros de repente tenemos que usar anticoagulante muy pronto en el postoperatorio, y hay otro tipo de bloqueos como erectores de espina, donde nosotros podemos dejar este catéter y no está contraindicada la anticoagulación, el paciente se puede anticoagular. De hecho, en cuidados intensivos nos llama mucho para este tipo de bloqueo en pacientes que están anticoagulados, están encamados, pero tiene dolor. Entonces hay que dejar estrategias, por supuesto, a pesar de la anticoagulación, ¿verdad? Y bueno, esta guía menciona, de acuerdo al tipo de cirugía, qué técnica recomienda, qué fármacos recomienda, qué técnica regional es esperada, e incluso de la parte no farmacológica y no intervencionista, que es lo que les decía yo, incluso terapia cognitiva conductual, que se utiliza en estos pacientes y que psicología nos ayuda. Por eso les digo, dolor es algo que implica múltiples especialidades, pues no solo cirujanos, no solo anestesiólogos, son todos. Y los protocolos ERAS, que sé que los conocen muy bien, ¿verdad?, que es justo, ¿verdad?, llevar a este paciente, y enfatiza
esta es la última versión, enfatiza la importancia de ese paciente con alto riesgo de dolor postoperatorio, educarlo sobre las opciones analgésicas, porque lo he notado, ¿verdad?, que el paciente, aunque usted le explique, este medicamento es así, a veces con peras y manzanas toca, este es cada 8, este es rescate, este, bueno, hasta con sol y luna casi hay que ponérselo, porque lo que les digo, no todos los pacientes a veces se confunden que de antibiótico, que esto, más lo que utilizan para la presión, más la metformina y todo lo demás, bueno, así que enfatiza nuevamente en la parte multimodal, promueve el uso de bloqueo, de infiltraciones en el sitio quirúrgico y es importante que nosotros en nuestras instituciones, donde sea que estemos, habla que lo que se mide se puede mejorar, pero si nosotros ni sabemos cómo le fue al paciente, entonces no podemos pues evaluar esta parte, ¿verdad? Y hay cuestionarios de la Sociedad de Dolor en el cual pues habla de cómo ha sido esa satisfacción, cómo ha sido el proceso de anestesia, la parte quirúrgica y enfermería. También este protocolo, esto que hace poquito salió, 2024, en apéndice, ¿verdad? Algoritmos, incluso hasta la técnica quirúrgica, que eso son ustedes. También lo importante de las guías Prospect, sí, me imagino que las conocen, que es toda esta parte de analgesia pre, durante y en el postoperatorio. La importancia de protocolizar y la meta primaria de esta terapia es reducir el dolor sin aumentar los riesgos, por supuesto. Sabemos que hay necesidades de cambio, ¿verdad? Ya es un proceso institucional, asistencial, que viene desde hace muchos años y optimizando, pues básicamente esto lo hemos ido hablando. También todos estos pacientes que vamos a tener un mayor riesgo de dolor, ¿verdad? Tratarlo, lo que les decía yo, el ASA, pacientes, ¿verdad?, que su estado funcional como ha estado, su edad, su parte psicológica, incluso pacientes con mayor obesidad tienen más riesgo y ahí concluimos, ¿verdad? Importante protocolizar, dar un manejo multimodal, evaluar el dolor, volver a evaluar el dolor en ciertos días y esto pues nos va a ayudar a tener pues una mayor. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Bueno, les agradezco mucho por su atención.